Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 14 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos contemplado para esta ocasión en materia de presupuestación de largo plazo. Soy Emilio Villalobos, director de la Fundación. Gracias a todos ustedes por participar. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en la Fundación en el área de finanzas. De hecho, jefe del área de finanzas en esta fundación, que será quien conduzca esta plática, al cual le cedo el micrófono en este momento, no sin antes invitarles a que formulen sus preguntas, nos den sus opiniones y sugerencias, y al término de la práctica dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar, ya tienes el anfitrión, por favor. Gracias, muy amables. Señores, es un placer recibirlos, para mí un placer también conectarme con ustedes para tratar en este día de hoy lo que es el presupuesto a largo plazo, es decir, un tema que se inscribe dentro de nuestros programas financieros y que tiene que ver en concreto con la presupuestación. Entonces, aplicable, evidentemente, en varios campos de las propias finanzas. Permítame, voy a compartir con ustedes una presentación precisamente de lo que es el presupuesto de largo plazo. En ese sentido, este presupuesto no es otra cosa más que una planeación que tiene que ver con el objetivo principal de una empresa, el cual es, pues, ser rentable, sobrevivir, permanecer en un mercado. Bueno, pues empezando con el concepto de presupuesto, ¿qué quiere decir presupuesto? ¿Y qué quiere decir un presupuesto en finanzas? Pues la palabra presupuesto nace de la composición, pues, de dos palabras, como están viendo ustedes ahí en la lámina, una que quiere decir pre, que significa antes de que suceda, y otra que quiere decir supuesto, es decir, considerar algo como verdadero, una hipótesis que puede ser validada. Por lo tanto, entonces, presupuesto, en términos simples, significaría determinar anticipadamente lo que podría suceder. Ese sería el concepto inicial de la palabra presupuesto. Pre, antes, supuesto, suponer antes de que suceda. Entonces, en este sentido, pues habría que ahora centrarlo en términos financieros. ¿Qué es un presupuesto en finanzas? ¿Qué es lo que vamos a suponer antes de que suceda, pero en finanzas? Pues únicamente dos cosas, que es algo muy sencillo. Vamos a suponer ingresos y egresos. Entonces vamos a suponer, para efecto de que sea un presupuesto, anticipadamente de cuánto estamos hablando de ingresos y de cuánto de egresos de una empresa. Es decir, estamos suponiendo, antes de que suceda, cuánto podría ser lo que una empresa tendría como ingreso y cuánto tendría como salidas, egresos. Sin embargo, hay que entender que el presupuesto en finanzas tiene dos ámbitos. Uno, la rentabilidad, y dos, la liquidez. Entonces, una cuestión es presupuestar rentabilidad, o sea, utilidades, y otra, liquidez, que haya dinero siempre. ¿Qué necesitamos en una empresa? Pues los dos elementos. Entonces, en ese sentido, debemos entender la primera gran diferencia para poder entender también qué presupuestamos. ¿Qué vamos entonces a encarar? Pues vamos a ver lo que significa la rentabilidad y la liquidez. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad, que es lo que nos preocupa, que es el número uno, es la capacidad de una empresa de generar utilidades. ¿A dónde recurrimos para observar la rentabilidad de un negocio? Al estado de resultados. ¿Y qué podremos ver, examinar, analizar en el estado de resultados? Las ventas y los costos. Y ventas, que sería el ingreso, menos el costo, que es el egreso, nos daría la utilidad. Entonces, si yo hago un presupuesto de utilidades, lo que estoy queriendo saber es anticipadamente cuánto voy a ganar. Sin embargo, esto de alguna manera también infiere que debo de estimar las ventas como primera cifra que me determine la cantidad que es necesaria para ganar una suma que me deje satisfecho, ya sea como inversionista, ya sea como socio. Entonces, en este sentido, nace la primera gran, ojo, vamos a decir, la piedra filosofal de todo, por supuesto, las ventas estimadas. Es decir, nosotros en finanzas y de la iniciativa privada, por supuesto, estamos comenzando por las ventas. ¿Qué debemos estimar? Las ventas. Sigo en la iniciativa privada porque el presupuesto gubernamental, por ejemplo, es al contrario. Primero determinan cuánto lo van a gastar y después buscan el ingreso para poder cumplir con esta cantidad de gastos
que presupuestar. Nosotros no, en iniciativa privada nosotros decimos cuánto hay que vender y de acuerdo a lo que vendamos, podríamos determinar cuánto podemos gastar como máximo para tener una utilidad. Entonces, nuestro presupuesto está de alguna forma determinado por el nivel de ventas estimadas, para que a partir de ahí podamos determinar de manera acotada los gastos y los costos, es decir, los egresos que podría soportar ese nivel de ventas para que tengamos utilidad. Entonces, cuando hablamos de presupuestar utilidades, estamos hablando de presupuestar la rentabilidad. Entonces, estamos planeando cuánto voy a ganar. ¿Y dónde observo esto? Pues obviamente en el estado de resultados. ¿En qué se basa? Pues se basa en que el nivel de ventas debe cumplir con una estructura de costos y gastos que históricamente hemos observado. Es decir, la tendencia de costos y gastos sí juega muchísimo en la determinación de costos y gastos futuros. Y en ese sentido estaremos planeando la utilidad. Esto tal vez es la premisa que todo inversionista pone anticipadamente sobre la mesa. Sí, yo tengo una inversión, ¿cuánto voy a ganar? Entonces, en ese sentido, la rentabilidad es lo primero que se presupuestaría en cualquier negocio. Ahora, una cosa es la rentabilidad y otra es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Entonces, la liquidez, según los conceptos que ustedes pueden observar acá, permítanme poner un apuntador para que lo podamos visualizar. La liquidez tiene que ver, muchachos, permítanme, a ver, que se vea la presentación, perdón. La liquidez tiene que ver con la capacidad de generar dinero a tiempo para enfrentar de forma oportuna, o sea, cuando es, y suficiente, o sea, completa, las necesidades de efectivo. Y entonces la liquidez tiene que ver con las velocidades. ¿A qué velocidad consigo el dinero como empresa? ¿A qué velocidad recaudo el efectivo como empresa? ¿Y a qué velocidad lo gasto? Entonces, ¿qué es ser líquido? Ser líquido no es que sobre dinero. Ser líquido es generar dinero a la velocidad que necesito emplearlo. Y es muy diferente entonces a la rentabilidad. Pues la rentabilidad se calcula con las ventas de un periodo, los costos y gastos de un periodo y me daría la utilidad o pérdida del periodo. Siempre la liquidez es la capacidad de tener efectivo a tiempo. Entonces, la gran pregunta es, y entonces en términos de presupuestar liquidez, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues las premisas de cómo una empresa obtiene las entradas de dinero. La más importante, la cobranza de las ventas. Y Perdón, entonces, Alex, sí, perdón, se quedó la presentación minimizada, ¿podrías ampliarla? sí, perdón, no sé qué pasó. Entonces, déjame un momentito, vamos a compartir nuevamente. Perdón, si ustedes tienen algún problema de visualización, aquí está, la estoy compartiendo. A ver, ¿la están viendo? ¿Ya la ven perfectamente? Ahí estás, ahora sí. Ok, Listo. perdón ustedes. Bueno, decíamos, únicamente resumiendo, cuando usted presupuesta la rentabilidad, número uno, está presupuestando las ventas estimadas y de acuerdo a este nivel de ventas y respetando una tendencia de costos y gastos que ya conoce históricamente, pues determinar la utilidad. En su defecto, la pérdida, es decir, no hay ventas suficientes o hay un exceso de gastos. Es lo primero que se presupuesta, la rentabilidad. Pero una cosa es presupuestar rentabilidad y otra liquidez. La liquidez tiene que ver con ¿qué? Con la capacidad de generar dinero a tiempo. Esto es, ser líquido es poder enfrentar las salidas de dinero de manera oportuna y suficiente. Oportuna cuando es suficiente, completo. Entonces el líquido es, de alguna manera, poder poner en sincronía la velocidad a la que obtengo recursos y la velocidad a la que los gasto. Y entonces ahí lo que tenemos que tener es finalmente un problema de velocidades. ¿A qué velocidad consigo y a qué velocidad gasto? El caso que le pasa a la gente cuando a lo mejor dice, a mí me pagan quincenalmente. ¿Qué velocidad tiene de entrada de dinero? Una vez a la quincena. ¿Y cuándo gasta? Diario. La velocidad de gasto es mucho más rápida que la velocidad de consecución del recurso, del dinero. ¿A qué obliga eso? A planear. Entonces, la presupuestación de corto plazo, que es la planeación de que haya efectivo, es justamente poder empatar, de acuerdo a las necesidades de salida de dinero, el que siempre haya dinero. Y entonces, ¿qué pasa con una empresa? Que una empresa puede ser rentable, claro, puede tener ventas,
puede tener un nivel de costos y gastos que es perfectamente cubrible con las ventas. ¿Y qué tendríamos? Utilidades. Pero no todas las ventas están cobradas, no todos los gastos están pagados. Luego la utilidad es, ojo, dinero, pero no es efectivo. Y entonces una empresa puede tener rentabilidad, pero podría tener problemas de liquidez. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene un periodo de recuperación de dinero, de conversión a efectivo, sumamente largo y, en contraste, tiene unas obligaciones que cumplir, ojo, mucho más rápido. Y entonces, ¿qué necesitamos para que un negocio pueda funcionar? Porque sea rentable y a su vez líquido. Y entonces, ¿dónde tenemos la herramienta de planeación para poder, de alguna manera, presupuestar la liquidez? En un esquema que se conoce como el nombre de flujo de caja y que mucha gente le dice por costumbre el cash flow. ¿Y el cash flow qué es? Es presentar en un esquema las entradas reales de dinero, o sea, cuándo entra, cuándo y cuánto, y con las salidas, cuándo y cuánto. ¿Para qué? Para ver si hay dinero suficiente. En planeación podría haber eventualmente saldos en rojo. En la realidad, el saldo en rojo no existe. No hay la posibilidad de que el saldo en rojo existe. ¿Por qué? Porque eso es un problema físico. Nadie puede sacar lo que no ha entrado. Primero entra y después saca, y no puede sacar más de lo que ha entrado. ¿Qué quiere decir entonces en términos de liquidez que haya más salidas que entradas? Pues teóricamente lo que tendríamos es un saldo en rojo. En la realidad, no. En la realidad quiere decir que alguien no cobró, a alguien no se le pudo pagar. Y entonces, ¿qué necesitamos en la presupuestación? Que una empresa cumpla con los dos requisitos, que sea rentable y que sea líquida. Una de las causas principales de mortandad de los negocios en el mundo es la falta de liquidez. Alguien podría pensar, entonces, es más importante la liquidez que la rentabilidad. Sin embargo, en finanzas, la rentabilidad es uno y la liquidez es dos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo necesidades de liquidez, podría acudir a que alguien me pudiera, de alguna manera, empatar estos ciclos de manera artificial. ¿Quién es en la economía, en cualquier parte del mundo, ese igualador de las velocidades? El crédito bancario. El crédito bancario a corto plazo. Yo tengo cuentas por cobrar, a lo mejor a 120 días, y tengo que pagar la raya en este fin de semana, la quincena, a lo mejor en 2 semanas, a unos proveedores tal vez al final de mes. Y entonces, ¿quién me empata esa velocidad? Una entrada de dinero que de alguna manera me acelera, ojo, lo que yo cobraría. Entonces, ¿cuál es el compromiso? El compromiso es, hoy necesito, dótame liquidez y cuando cobre te pago. Y sin embargo, la banca no te presta porque te falte dinero. Te presta es porque eres rentable y te falta dinero. Entonces, lo que te da el sujeto de crédito es la rentabilidad. Por eso la rentabilidad es uno, la liquidez es dos. Y lo que es importante en los negocios de entender es que el hecho de que un negocio sea rentable no garantiza que sea líquido. Pero si un negocio es rentable y no líquido, tiene que buscar solucionar lo más rápido posible su problema de liquidez o si no desaparece. Entonces, en la presupuestación hay que tener siempre y no perder de vista que, ojo, la presupuestación debe presupuestar, por un lado, la rentabilidad, objetivo del negocio, ganar, y segundo, la liquidez. Pues no hay liquidez, no hay permanencia del negocio en el día a día. Y entonces esto hace que el presupuesto tenga dos ámbitos. Uno de corto plazo, que es ese mantenimiento de dinero diario que siempre haya, y un presupuesto a largo plazo, que es satisfecha las necesidades de corto, ahora sí pensamos en el largo. Y entonces, ¿qué va a generar aquí? Pues una disciplina que tiene dos objetivos. Primero, el que no falte dinero, presupuesto de corto plazo. Las necesidades de operación se conocen hoy, y usando términos que ya son comunes, las necesidades de operación. También le dicen operational expenses, OPEX, es muy común oír la palabra OPEX hoy día. Y en ese sentido, lo que estamos presupuestando en el corto plazo es la necesidad de dinero para la operación, para que el negocio no tenga dificultades de liquidez y pueda de alguna manera transcurrir en el día a día sin tropiezos. Y el otro, que es el presupuesto, necesidades de inversión, que de alguna vez permite que yo sea competitivo, porque lo que me hace competitivo es la inversión permanente en activos fijos, da origen al presupuesto de largo plazo, el presupuesto de inversiones en infraestructura, en activos fijos. Eso se conoce hoy como presupuesto CAPEX. ¿Y qué es el CAPEX? El CAPEX es el programa permanente de inversión en activos fijos para mantener la competitividad de un negocio y su permanencia en el mercado. Entonces, se encuentra lo importante que es presupuestar en términos de lo que necesita una empresa, el presupuesto de corto plazo y el presupuesto de largo plazo. Ambos están escritos en el mismo principio, determinar anticipadamente ingresos y egresos. Y entonces eso me da
del ámbito de los presupuestos. Y aquí lo tenemos. En un horizonte de corto plazo, lo que tengo es una herramienta que la gente conoce como presupuesto de efectivo, el cash flow. Aquí lo que tenemos es el objetivo principal de mantener en forma permanente la liquidez indispensable para la operación diaria. Porque lo que hace que un negocio quiebre es que no haya dinero diario para poder soportar los gastos de operación. No importa que sea rentable. La rentabilidad no garantiza la liquidez. Entonces, se determina, evidentemente, con la presupuestación, la rentabilidad y se plantea la liquidez, que es las premisas de cobranza, las premisas de gasto. Cada cuánto cobro, cómo vendo, qué plazos doy, cómo entra el dinero y las premisas de pago, gasto, cuándo pago, qué plazo me dan los terceros. Y en ese sentido, entonces también puedo necesitar la colaboración del financiamiento que tiene la entrada, el ingreso, pero también tiene el compromiso de las salidas. Entonces hay que plantear dentro del presupuesto precisamente en el ingreso, la entrada de los dineros que pueden provenir del financiamiento bancario y las salidas para poder cumplir con los requisitos de pago de interés y de capital. Y de manera revolvente ir manejando esa liquidez de forma permanente. Es el presupuesto de corto plazo. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues que facilitan, en ese sentido, como dice ahí, la administración del capital de trabajo. ¿Qué es el capital de trabajo? Cuentas por cobrar, inventarios, pago a proveedores, mantenimiento de dinero mínimo en caja para las necesidades que tengamos y en ese sentido tenemos presupuestado el funcionamiento del día a día, el capital de trabajo. Y entonces, de alguna manera, desde el corto plazo, estamos garantizando que la compañía puede pensar en el largo plazo. Nadie puede pensar en el largo plazo, ni siquiera en la vida cotidiana, si no tiene solucionado el problema de corto plazo. Cuando tenga solucionado el problema de corto plazo, podemos hablar del largo plazo. Y entonces, en ese sentido, el presupuesto de corto plazo se convierte en la base del presupuesto de largo plazo. Entonces, así como decimos que en el corto plazo mantenemos liquidez, ahora ya pensemos, si tenemos solucionado, el crecimiento y la permanencia del negocio. Y en ese sentido, entonces, también estamos pensando cómo hacemos para tener un negocio que siempre compita. Hoy, con la globalización y dado precisamente que los mercados, de alguna manera, pues son la lucha permanente para poder acudir a ellos. O sea, la lucha de la empresa de manera permanente es poder tener una porción, la que le toque en el mercado, donde no está solo y donde va a competir y donde la gente no compra lo más caro, sino lo que pueda pagar, pero en la capacidad de pago paga lo que dé la mejor calidad posible al menor precio. Entonces me obliga a mí producir con costos muy bajos. ¿Y qué es lo único que hace que los costos bajen? La tecnología. Y la tecnología, pues obviamente que la inversión en infraestructura, pues tiene dos características, es cara y dura poco. Hay que recuperarla vía la depredación, que es un costo, para poder sobrevivir en el largo plazo. Y entonces el presupuesto de largo plazo tiene que ver cómo es que tengo que hacer inversiones permanentes para que yo pueda pensar en el largo plazo, en el crecimiento, en la permanencia del negocio. Sin embargo, la rentabilidad está inherente tanto en el corto como en el largo. Este programa de inversiones en el largo plazo se llama el programa CAPEX, Capital Expenditure, que como palabra, como acrónimo, pues no es que diga mucho, alguien podría traducir como necesidades de capital, algo que tampoco nos dice mucho, más bien hay que entenderlo, es no en el texto, sino en el contexto. El programa CAPEX, el programa de inversiones, que tiene que hacer una empresa para mantener su competitividad y garantizar su permanencia y por lo tanto también de esa forma garantizar las utilidades en el largo plazo, la utilidad y el crecimiento. Entonces ahí termina el presupuesto a largo plazo. Entonces hemos entendido de dónde nace el presupuesto a largo plazo. Nace de tener solucionados los problemas de corto plazo. Primero, soluciones del corto y después veamos del largo. Todos los presupuestos, entonces, tienen una base, las ventas estimadas. A lo mejor yo digo, hagamos un presupuesto de corto plazo, hagámoslo por 6 meses, hagámoslo por un trimestre, hagámoslo por un año. Tal vez casi siempre sea un periodo así, máximo anual. Hagamos un presupuesto de largo plazo. ¿Cuánto dura el activo? Estamos evaluando a lo mejor una inversión de activos y hablaremos de un proyecto de inversión. El proyecto de inversión y la evaluación que hacemos, si conviene o no hacerlo, es realmente un presupuesto de largo plazo. Que hay que tener en cuenta, en todos los casos, las ventas que determinaría el poder invertir en un activo y cómo esas ventas
pueden generar una utilidad. Pero la inversión del activo como tal, lo que me está es dando la oportunidad de competir, de permanecer. Entonces, aquí vamos a entender que el objetivo del presupuesto, pues es realmente planear. ¿Y qué es planear? Anticiparse, a fin de cuentas, eso es suponer antes de que ocurra, a lo que puede suceder. Entonces, es evitar sorpresas. Presupuestar es evitar sorpresas. Es ver los obstáculos en el papel y poder plantear las soluciones antes de que ocurran. Es decir, que no me tomen desprevenido. Obviamente que el presupuesto entonces contiene premisas de lo que puede ocurrir en el futuro basado en lo que he hecho en el pasado y cómo eso lo puedo extrapolar a unas cifras futuras. Entonces tiene que ver con la planeación de un negocio y con una toma de decisiones, que de alguna manera también permita, en la medida de lo posible, anticiparse los cambios y estar preparado. Es decir, la idea de que si algo sucede o está sucediendo, yo pueda plantear cómo los enfrento. Entonces, la toma de decisiones está basada precisamente en que el escenario futuro, aunque no estamos haciendo de alguna forma tampoco una, una prospección que adivine qué va a pasar, sí tendría, en términos racionales, varias alternativas de cómo enfrentar los posibles cambios. Está preparado a precisamente poder de alguna manera sobrevivir cuando haya circunstancias que se me presenten dentro de un futuro que podemos de alguna manera predecir. Predecir no quiere decir adivinar, quiere decir plantear escenarios sobre posibles acontecimientos. Y en ese sentido, entonces, el presupuesto tiene que tener una palabra fundamental, tiene que ser factible. ¿Qué quiere decir factible? Capacidad de ser hecho en la realidad. Muchas veces la gente presupuesta es con cifras de lo que desea, lo que le gusta, lo que necesita, lo que le permite tener su utilidad, a lo mejor esperada. Sin embargo, puede adolecer del principal elemento, la factibilidad, que es la cifra que puede ocurrir, que tiene realmente probabilidades de ser, ojo, llevada a cabo según la realidad. Y a lo mejor esa cifra no es la que sueña, la que desea o le gusta. Y este presupuesto también advierte si puedes o no tomar una decisión de una inversión, si puedes o no enfrentar la circunstancia adversa, si puedes o no seguir por ese camino, buscar otras alternativas. Entonces, en ese sentido, es una toma de decisiones anticipando lo que pueda suceder. ¿Y cuál es el objetivo entonces del presupuesto? Vamos a centrarlo en tres palabras. Rentabilidad, importantísimo, que la empresa gane. Yo, inversionista, quiero ganar, quiero mantenerme rentable. Y entonces ahí recuerdo hace un minuto, ¿quiere ser rentable? Sí, mantén liquidez diaria. Ah, ok. Entonces con liquidez diaria ya puedes pensar en la rentabilidad. Segunda palabra, crecer. La idea de evolucionar es ser mejor que antes, crecer. Y tercero, permanecer. Este presupuesto tiene ese objetivo, buscar la rentabilidad, el crecimiento, la permanencia. Eso se ve en el presupuesto de largo plazo. Pero si no tiene usted solucionada la liquidez del corto plazo, no podría pensar en el largo plazo. Entonces, el largo plazo tiene una condición, corto plazo ya solucionado. Y en ese sentido, entonces, conserva la estructura que viene usted teniendo de costos y gastos, y la base para acá, pues obviamente son los ingresos esperados y las ventas estimadas. Entonces, con las ventas estimadas, con escenarios que usted puede también plantear, escenarios que la gente a lo mejor podría pensar optimistas, conservadores, y alguna manera alguien diría 3 o 4 escenarios que podría pasar. La verdad es que aquí habría que tener un criterio que se llama un criterio prudencial, es decir, no se trata de ser un pesimista, pero tampoco un optimista sin sentido. Es un criterio prudencial dentro de lo que es la factibilidad, o crear la palabra, de lo que puede ocurrir, generar un escenario, una banda de ventas que yo puedo, por un lado, tener la capacidad de realizar y por otro lado, que puedan tener la utilidad que deseo. Porque también una respuesta después de un presupuesto es no, no nos conviene. Y es una respuesta válida en la evaluación del presupuesto. No, no conviene. O no se va a poder llegar a ese nivel. Entonces, todo eso parte y se basa en que hizo antes de que ocurra el escenario. Entonces, la palabra escenario lo que tiene que ver es con los cambios de factores, puede determinar un cambio en las cifras. ¿Y qué cifras? Pues las de las ventas en primer lugar y la de los costos y gastos.
Entonces hay que determinar cuáles son los costos, porque depende de los costos, y con la idea de que las ventas deben, ojo, cubrir los costos y gastos y tener una utilidad, pues podría fijar el precio de venta. Pero fijar el precio de venta tiene que cumplir con una premisa. Y la premisa hoy en la economía abierta se llama competitividad. ¿Y qué es ser competitivo? Aparte de que la palabra pues, puede ser usada de manera muy especulativa, ser competitivo en finanzas es tener un precio de venta que permita tener mercado. Ser competitivo es tener un producto a un precio que el consumidor acepte. Y ser competitivo, que sea la segunda parte de lo mismo, es que ese precio de venta que permite tener mercado genere utilidades, o sea, que cubra los costos y gastos. Entonces, si una empresa tiene mercado, pero no tiene utilidades, pues no es competitiva aunque tenga mercado. Ahora, una empresa puede cubrir sus costos y gastos con el precio de venta, pero si no vende nada, pues tampoco es competitiva. Entonces, la competitividad tiene que ver con tener un precio de venta que te permita tener el mercado y que además permita tener utilidades. Eso es lo que hay que plantear en el presupuesto. Por lo tanto, la estructura de costos y gastos, lo que tiene que plantear en ese momento es la composición de cuáles son los costos y los gastos que deberían acompañar a ese nivel de ventas. Aquí cuenta mucho la tendencia estadística de la estructura de costos y gastos, es decir, la estructura que tiene el estado de resultados. Y en ese sentido, entonces, pues los costos y gastos son también una propuesta de control. ¿Cuánto es el máximo que puedo gastar? Desde antes lo sé. ¿Cuánto tendría que ajustar mi costo y mi gasto si las ventas varían? Ya sea porque aumentaron o porque disminuyeron. ¿Cuánto puede ser el impacto de un factor, por lo que está pasando hoy en la economía mundial, de encarecimiento de los fletes, el encarecimiento por la escasez de materias primas? ¿Cuánto puede ser el encarecimiento que pueden tener los costos y hasta dónde puedo repercutir con el consumidor? ¿Por qué? Porque tengo que ser competitivo. Entonces, muchas veces hay que buscar alternativas. En ese sentido, lo que tenemos que ver y entender es que siempre el costo y el gasto tiene que ser, y aunque suene bastante obvio, menor que las ventas, es decir, qué porción de las ventas son los costos y gastos para generar la utilidad. En ese sentido, pues hay que entender el famoso estado de resultados. Aquí de manera muy rápida lo podemos revisar. Un estado de resultados, lo primero que tiene son las ventas netas, suficientes ¿para qué? Para cubrir todos los costos y gastos y generar utilidad. Primer nivel de costos y gastos, cuando una empresa manufacturera, pues es la mano de obra, las materias primas, los gastos de fabricación y una muy importante, la depreciación. ¿Por qué? Porque ver la depreciación vamos a recuperar, ojo, el activo sobre el cual estamos invirtiendo, porque hay que recuperar ese activo cobrándoselo al cliente en los costos y gastos. Es decir, en la cobranza se está recuperando los costos y gastos de la depreciación. Y esa depreciación va a servir para recaudarla y poder cambiar activos a tiempo. ¿Qué tiene la depreciación entonces como concepto? Pues aumenta los costos, baja la utilidad, pero garantiza el poder recuperar los activos. Y entonces, una vez abordado, cubierto el costo de ventas, pues tendríamos a las ventas más el costo de ventas y obtendríamos la utilidad bruta. Esa utilidad bruta enfrentaría a los gastos de vender el producto, porque el costo de venta es cuánto me cuesta tener un producto listo para la venta, no es venderlo. Pero ya una vez tenga el producto listo para la venta, ya sea porque lo haga, en caso de una facturera, o porque lo compre hecho, en el caso de que comercialice, lo que tengo que hacer es inmediatamente venderlo. Aparecen los gastos de promoción y venta y los gastos de administración. Gastos de administración son los gastos de oficina normales, el contador, el director financiero, recursos humanos y los demás gastos de oficina. Estos gastos de operación como tal, que es la suma de los dos, pues me darían el costo que hay que enfrentar a la utilidad bruta para que me la utilidad operativa conocida como la UAFIR, utilidad antes de gastos financieros e impuestos de la renta, UAFIR, o el acrónimo en inglés, el EBIT, EBIT, también aquí en México dicen EBIT, que es el Earnings Before Interest and Tax, la utilidad antes de intereses e impuestos. Es decir, que quedan dos gastos, gasto financiero y los impuestos. ¿Por qué están aquí? Porque estos dos gastos tienen un origen que no es responsabilidad de los empleados directamente. ¿Por qué una empresa paga gastos financieros? Porque tiene deuda. ¿Y quién toma la decisión de deuda? Los socios. Esa decisión no es de empleados. Entonces, lo que diría alguien como socio es, ok, de acuerdo, la utilidad operativa debe ser suficientemente grande porque esta sí es responsabilidad de los empleados para cubrir los gastos financieros y los impuestos. ¿Y qué tendremos al final? La utilidad neta. ¿Cuál es el impuesto en México? El impuesto de la renta, y debe ser el 30%, la PTU 10, que aquí se calcula, pero aquí se recoloca, porque realmente es un gasto de operación, porque es como un sobresueldo. Y esta es la utilidad
neta que presupuestamos. Y ya presupuestada, la pregunta es, ¿a qué velocidad cobras lo que vendes? ¿A qué velocidad pagas lo que gastas? Para que me plantees ahora, ahora sí un formato de un flujo de efectivo para un presupuesto. Y entonces el presupuesto a largo plazo, que es la suma de presupuestos de corto plazo, lo que hay que determinar es hacer mediante este esquema, que es un esquema general, pues por un lado las ventas, los periodos. Estas ventas, si se dan cuenta ustedes, son la primera columna, están los conceptos, ingresos, cobranza, créditos, líneas revolventes, por ejemplo, suman los ingresos, pueden haber ingresos por venta de activo fijo también, por ejemplo, y tendremos la suma de efectivo. Después los egresos divididos precisamente en los ingresos OPEX, que están aquí de operación, o sea, hay que pagar el costo de ventas, pagar esta operación, y entonces aquí está el primer presupuesto de operación. Después tendríamos el pago de intereses, los pagos a principal, que tenemos aquí, los gastos del financiamiento. Después de, ojo, surtidos estos gastos, porque de todas maneras, aquí hay una jerarquía de pagos. Que lo primero que hay que pagar a una empresa lleva sobre todo manos, los demás gastos, aunque los bien tienen un mercado, sí tienen un destino preferencial. Primero se paga el costo de ventas, obreros, materias primas, proveedores, gastos de fabricación, nómina, los gastos de operación, la nómina, todo lo que tenga que ver con la logística de entrega del producto al cliente, los gastos de oficina. Satisfechos los gastos, podría pensar en pagar intereses, es decir, primero le pago a el funcionamiento interno de la empresa y si sobra pago los intereses, hago frente a obligaciones financieras y después haría frente a qué? A las inversiones en activo, el programa CAPEX. Entonces, como observan ustedes, tenemos aquí el OPEX, tenemos la parte de financiamiento, tenemos el CAPEX, que es la inversión en activos, después el pago de impuestos, y si sobra dinero, que esto es efectivo, pues tenemos un presupuesto de excedentes. ¿Qué es el presupuesto de excedentes? ¿Qué piensas hacer con el dinero que sobra? Una de esas, uno de los usos, la obra social, la filantropía o el pago de dividendos. El pago de dividendos, que sería el de los socios, y tenemos aquí la estructura general de un presupuesto. ¿Qué hay aquí en este esquema? Sencillamente aquí lo que hay es un ensamblaje de presupuestos. ¿Se dan cuenta ustedes? Aquí arriba que tengo, presupuesto de ventas, está aquí. En esta parte tengo que el presupuesto de ingresos de operación para poder tener entonces el dinero que tenga la empresa disponible en esta parte. Después aquí que tengo el presupuesto de operación, el OPEX, que sería esta parte, hasta la franja amarilla. Después el presupuesto de pago de obligaciones bancarias, aquí estaría, cuánto pagaría y cuándo. El presupuesto CAPEX de la inversión en activos, ya sea que los compre y tengan el suficiente dinero para poderlos comprar prácticamente de contado, financiar una parte, o si tengo un financiamiento, pues tener el suficiente dinero para que pueda tener aquí la capacidad de pago en el presupuesto de obligaciones bancarias. O sea, que está el presupuesto CAPEX. Después está una base de planeación financiera, que es todo presupuesto, por principio, no se hace pensando en disminuir el pago de impuestos, es decir, y muchísimo menos pensando en evadir. ¿Qué es lo que se hace? El cálculo con lo que pagaría de acuerdo al respecto estricto de la norma fiscal, de la regla fiscal. Y esto sirve de base para que mi amigo el fiscalista, que con la interpretación de la norma, sin violar la norma fiscal, logre que pague un poco menos. Entonces, la base de la presión fiscal, pues es ese pago de impuestos presupuestado, y este presupuesto último es el presupuesto de excedentes, que es si sobra dinero, ¿qué puede hacer? Como le decía, la obra social, la filantropía o el pago de dividendos a socios. Y después de esto, pues queda el dinero final que se aloja en caja, y aquí tendríamos algo que se llama la política de saldo mínimo, que siempre hay que tener una cantidad acá disponible. Es lo que le podría decir en términos de presupuesto, que teniéndolo en el corto plazo, pero ensamblado con el CAPEX, pues estamos presupuestando a largo plazo, así de sencillo. Entonces, ese sería, de alguna manera, el esquema de lo que es la presupuestación a largo plazo. Con esto, mis queridos amigos, pues he tratado de dar un esbozo general de lo que sea la presupuestación a largo plazo. Y estoy abierto en este momento a cualquier pregunta, inquietud, comentario que ustedes tengan al respecto. Alejandro, muchas gracias. Muy amable. Para lo abundante del tema, te quiero felicitar porque Gracias. desarrollaste todos los puntos, vamos, de manera muy sucinta. Damos oportunidad a que los participantes, si gustan, presentarnos alguna duda, hacer algún comentario o sugerencia, y para ello, pues dos opciones, quizá el chat, una,
2, abrir el micrófono y con mucho gusto los escuchamos. Mientras esto ocurre, recordarles que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 21 de julio a las 18 horas, en el ámbito del análisis de problemas y la toma de decisiones, estaremos platicando de las herramientas para la solución de problemas. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, Sí. siendo las 18 horas con 36 minutos del día 14 de julio, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Alejandro, muchas gracias. Gracias a A todos por ustedes, muy participar amables. y hasta luego. Bueno, gracias, muy amable.